Jorge, ¿cómo estás? Y muy buenos días a todas y todos. A partir de este mensaje recibido, damos por abierto este webinar que nos da mucho placer llevarlo a cabo desde Women CEO, una organización que promueve el liderazgo consciente, el liderazgo auténticamente femenino, un liderazgo que articula, que construye, que reflexiona y por sobre todas las cosas que suma esfuerzos para construir un país mejor. Estamos en esta oportunidad en una convocatoria que nos está impulsando, organizando el Comité de Sector Público de Women SEO Perú, liderado por la doctora Carmen Beltrán, y para abordar un tema que sin duda resulta de sumo interés. Y yo aquí pediría al equipo que pongamos, por favor, en la primera imagen, ¿no? La convocatoria de hoy, la publicidad para la convocatoria del día de hoy. Muy brevemente, quiero comentar Women CEO para las personas que recién nos conocen. Viene estando vigente en el Perú desde el año 2016 con una propuesta de valor que lo que busca es darle las herramientas a las mujeres que todavía están infrarrepresentadas en todos los espacios de liderazgo, tanto públicos como privados, para que no solamente tengan estas experiencias y oportunidades formativas necesarias para el fortalecimiento del liderazgo consciente, sino también para que puedan tener un espacio de visibilidad, de inspiración y de redes de alto impacto. En esa perspectiva, desde los años que hemos venido trabajando en Women SEO, nos ha preocupado, de alguna manera, o puesto en especial atención la situación de las mujeres en el sector público. Yo, que tengo más de 30 años en el mundo jurídico, liderando, estando en la dirección de organizaciones privadas y públicas, también puedo decir que he tenido mi experiencia en el Estado. Fueron casi 8 años que estuve en el sector minero energético. Y claro, es un sector más técnico, ¿no? Más hard skills probablemente, pero sin duda yo ahí veía que el liderazgo femenino requería reforzarse. Y claro, con el tiempo y las iniciativas llevadas a cabo en Women SEO, pudimos desarrollar un primer programa, ¿no? Dirigido a mujeres de alta dirección del sector público. Y este programa fue una puerta abierta, sobre todo para escuchar a las directoras, ¿no? A las mujeres que hoy tienen cargos relevantes en el sector público, para comentarnos cómo son las dinámicas al interior de las organizaciones, a cómo se expresan los liderazgos, ¿no? Y cómo las mujeres todavía, a pesar que los números en participación activa en el mundo laboral del sector público va mejorando, pero cómo todavía su voz y ese liderazgo auténticamente femenino todavía no es del todo validado. Y por ello se creó el Comité de Sector Público, que hoy su líder, la doctora Carmen Beltrán, nos dará una introducción, nos mencionará al respecto sobre los avances del comité en un año. Y se creó precisamente para tener un espacio de encuentro, de reflexión y sobre todo de visibilidad, de inspiración o mecanismo inspiracional para que más mujeres y hombres, ¿no? Valoren, aprecien, por supuesto, este liderazgo consciente que en particular, pues, los servidores públicos corresponde tener. Yo tan solo algún mensaje en torno a esta sesión, porque a mí me pareció muy interesante que el comité planteara uno en donde se aborde la corrupción. ¿Y qué más y qué mejor que pueda ser dirigido o a quien podamos escuchar a la doctora Yaneli Ollán? Yo me siento más que honrada de que ella pueda estar en esta mañana reflexiva, porque la corrupción viene golpeándonos y demasiado duro, diríamos nosotros. La corrupción la vemos en todo orden en nuestros
en nuestros poderes del Estado, en nuestros distintos niveles políticos. Recuerdo un informe de Defensoría del Pueblo, me parece que el año 2023, mencionaba que la Defensoría manejaba 40.000 casos reportados de corrupción. 40.000 casos, ¿no? Poco más de 40.000 casos. Estoy segura que ahora deben ser de ser más, ¿no? Y que buena parte de ellos se concentraba en Lima. Creo que era casi como un 20% que se concentraban en el ejercicio de la acción pública en Lima. Pero lo que llamó poderosamente la atención en ese informe era que se hablaba entre, me parece, 2021 y 2022, claro, periodo pandemia, pero se hablaba de un incremento de más de 1.500% en los casos de corrupción. Cifras terribles que de alguna manera nos dicen la gravedad de lo que estamos hablando, porque la estadística y los números no fallan. Ahora, no tengo datos actuales, me imagino que la doctora Boyer nos dará ese alcance, pero sí como ciudadana preocupada y tal vez no comprometiendo a Women CEO, pero sí a título personal, sí digo y me preocupa mucho lo que estamos viendo en el marco, por ejemplo, del poder político, lo que se está haciendo con nuestro Estado de Derecho. Y eso es acto de corrupción. Eso es acto de corrupción, porque utilizar el ejercicio del poder para atender intereses personales es sin duda corrupción. Y la vemos a diario en todo orden de cosas y de una manera tal que sí puede afectarnos nuestro futuro. Yo creo en el liderazgo de las mujeres, creo que debemos tener cada vez más mujeres auténticamente femeninas dirigiendo sectores, despachos, líneas de actuación, articulando equipos, trabajando directamente con las comunidades y la población. Así como hombres conscientes del rol de lo que significa ser un servidor público. Porque hoy sí, más que nunca, ante este debilitamiento de valores, es muy importante un resurgir a partir de la conciencia y la reflexión de lo que desde el Estado estamos haciendo, ¿no? En su rol de proteger los derechos de las personas y nosotros como ciudadanos cumplir también nuestro rol de no impulsar prácticas que también promuevan corrupción. Con toda esta interrupción, perdonen ustedes la extensión dada, doy el pase a mi querida Carmen Beltrán para que nos pueda dar un panorama, un mensaje en torno a las actividades realizadas por nuestro Comité de Sector Público de Women CEO Perú. Bienvenida, querida Carmen. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos. Gracias también a la doctora Boyer por acompañarnos. Y justamente como bien nos mencionaba Cecilia, la presidenta de nuestra asociación, hay un tema muy relevante en el trabajo que hemos venido haciendo como comité, y es que hemos querido transitar, y ahora lo vamos a ver en las diapositivas que hemos preparado como comité, desde humanizar las políticas públicas, dado que, como saben, el valor agregado de un funcionario público es justamente brindar resultados a otro ser humano, que es ese ciudadano de a pie. Y ahora que estoy en el sector salud también, ver el tema de la vida de esa persona, ¿no es cierto? Y cómo vamos transitando, decía yo, desde la humanización de esas políticas públicas hacia la habilización de algunos valores, y entre ellos la integridad, que justamente estamos en la Semana de la Integridad. Como saben muchas, PCM hace una semana sacó una resolución ministerial diciendo que la segunda semana de diciembre íbamos a celebrar esto, porque efectivamente no solamente debería tomarse como un valor meramente nominal, sino que debería plasmarse en cómo nosotras, desde la dirección y la gestión pública, vamos haciendo la implementación de ese valor. Y la participación de la doctora Boyer justamente va a ir en esa línea. Vamos a ver cómo es que existen ciertos desafíos para poder ejercer esa integridad. Entonces, nosotras desde el comité, ¿qué hemos venido haciendo? Eh, ¿Me avisen si se ve? Se ve ¿Sí? perfecto. Perfecto, gracias. Entonces,
Esta pequeña presentación, que va a ser un resumen rápido de lo que hemos venido haciendo como comité, le hemos querido denominar los desafíos de las servidoras públicas, porque justamente la integridad, que es un concepto medular aunado al tema de la corrupción, que lo vamos a ver con la doctora Boyer más adelante, hace que la gestión pública no es que se torne difícil, sino que se torne más compleja. Entonces, ¿qué elementos como directivas públicas debemos ir manejando para justamente optimizar esa gestión y por ende mitigar ese riesgo de la corrupción? Nosotras planteamos en el comité ejes estratégicos que considerábamos fundamentales para poder avanzar hacia la implementación. Y estos son fomentar la credibilidad y la confianza en el sector público. Justamente esto va en la línea de la integridad. Normalmente la percepción, y ya sé si nos lo decía a propósito de los números, la percepción en el sector público es funcionario público igual ineficiente, igual corrupto. Lo que queremos en el comité justamente es ver qué valores son los que deben tener los funcionarios públicos para buscar mitigar ese riesgo. Y basándonos evidentemente en el tema del gobierno abierto, que está relacionado con tecnologías de la información, en un gobierno transparente, ¿no es cierto? Y relevando la difusión del impacto de programas y proyectos. Otro eje estratégico que como comité tenemos es la participación de género en la función pública, y ello nos permite revalorar la integración y sus soportes. Y el tercer eje está relacionado a que logremos mecanismos de consolidación de la participación de las mujeres en la función pública. Muchos de nosotros sabemos que uno de los principales retos que existen es cómo hacemos networking, que es el tema que se utiliza mucho, pero más allá del networking es qué vínculos tenemos como funcionarias públicas en general, no solamente las directivas, que nos permitan a nosotros crecer y fortalecer capacidades y por ende empoderarnos y hacer una gestión pública eficiente. Los objetivos generales que hemos construido a propósito de estos ejes son 5. La continuidad es el primero de ellos, porque lo que queremos es generar sostenibilidad de políticas públicas. Y por eso es que hablábamos de la humanización de las políticas públicas, a través de casos de éxito. El impacto social que generamos en la gestión pública, identificando actividades, programas y proyectos que generen valor público. Creo que todas en teoría sabemos que cuando gestionamos en el sector público debemos generar valor, pero realmente estamos convencidas y sabemos que el valor público es ese que menciona la ley o es aquel que lo hago al momento de ejercer esa función que finalmente tengo. El tema de bienestar como otro objetivo general, porque justamente en el sector público hablamos mucho del equilibrio familia y profesión, ¿no es cierto? De hecho, en la asociación tenemos un comité de bienestar con el que hemos visto de hacer alianza estratégica para construir también este aporte para las directivas públicas, que solemos tener el concepto de 24/7, pero el 24/7 no significa dejar al lado a mi familia y dejarme al lado a mí misma. La reactivación económica. Lo que buscamos justamente es cómo hacer que la gestión pública realmente cumpla con ese rol de que a través de la gestión facilitemos que la organización interactúe y haya esa sinergia, que siempre la tenemos como un desafío entre la función pública y la empresa privada. Y finalmente el tema de fortalecimiento de capacidades. Que esté como punto 5 no significa que sea el último, todo lo contrario, consideramos que es un tema transversal y nosotros como comité lo que queremos es buscar impulsar, y para eso estamos construyendo algunas alianzas estratégicas a la interna que las vamos a presentar como parte del plan del próximo año. Entonces, ¿qué hemos podido lograr en el 2024? Tuvimos 4 puntos relevantes que a nivel del comité buscamos desarrollar. Uno era la parte normativa, ¿no es cierto? Muy propia de la gestión pública, generarnos un reglamento. El reglamento ya lo tenemos en proyecto. Vamos a hacer una revisión conjunta con el comité para ya poder aprobarlo. Después tenemos el tema de género, justamente es uno de los temas que va a abordar ahora Yaneri a propósito del tema de la corrupción, ¿no es cierto? Y vamos a seguir fortaleciendo este tema, no solamente porque existe una política pública relacionada a ello, sino porque consideramos importante, dado el desarrollo que queremos hacer de liderazgo auténtico desde la lógica de las directivas públicas. Un tercer punto que tuvimos en el trabajo de este año era el desarrollo de redes. Hace un momento les mencionaba la importancia del networking o de los vínculos o de los espacios para poder generar redes. Y muchas directivas públicas por esta función del 24/7 suelen decir no tengo tiempo para participar, no lo puedo hacer.
Entonces, lo que queremos desde el comité es justamente aprender a darnos esos espacios porque no solamente nos ayudan como profesionales, sino que también nos dan oportunidades de fortalecer nuestras capacidades y por ende empoderarnos. Y tuvimos un evento muy importante en donde participaron varias de ustedes en sus diferentes roles y en los diferentes sectores. Y esta actividad presencial la tuvimos a propósito de la celebración del servidor público, que fue a mitad de este año. Entonces, como les decía al inicio, nosotros partimos de la premisa de que teníamos que humanizar las políticas públicas. Entonces, bajo esa premisa, lo que hicimos fue presentar al comité, presentamos estos ejes estratégicos que les acabamos de describir, así como los objetivos generales, ¿no? Y hay un valor agregado que, a diferencia de los demás comités de la asociación, tenemos, y es que contamos con un consejo consultivo de exministras, exviceministras y exdirectivas públicas que nos han venido aportando a propósito de los contenidos temáticos que les hemos presentado ahora. Y también como parte de este concepto de humanizar políticas públicas, hemos venido planificando propuestas de acciones para fortalecer y promover, ¿no es cierto?, el rol de nuestras directivas públicas, logrando estos vínculos de interacción y por ende el empoderamiento de su ejercicio de liderazgo. Entonces, ¿cómo hemos venido transitando de la humanización de las políticas públicas a buscar visibilizarnos y por ende incorporar el concepto de integridad y liderazgo auténtico femenino? Nosotros hicimos una propuesta hace unos meses en donde tuvimos la oportunidad de trabajar de cerca con los papers que trabajó el BID a propósito de la participación de las mujeres en puestos de liderazgo de la administración pública. Y lo que concluían es que más allá del tema de los factores de igualdad, como ya nos había adelantado Cecilia al inicio de este webinar, todavía nuestra participación es limitada. Pero no nos sintamos mal porque no solamente ocurre en el sector público, también nos ocurre en el sector privado. Pero la particularidad en el sector público es que hay muchos cargos de confianza. Entonces, cuando vemos los cargos de confianza, advertimos que el número de mujeres participantes se reduce. Entonces, ¿cómo mitigar ello? Justamente a propósito de los objetivos que les hemos planteado y nuestros ejes estratégicos, buscamos que en un futuro y encaminado al lema que tenemos como asociación del 30 al 2030, también crecer el número dentro del sector público. Y el concepto de liderazgo auténtico, liderazgo consciente que manejamos en la asociación, justamente lo que queremos desde la lógica del sector público es hablar de un liderazgo de servicio con una cuota de integridad. Entonces, ¿qué acciones tenemos por hacer respecto de eso? Tenemos que construir información. Si bien aquellas que investigan son conscientes, y Yaneri de repente también nos lo va a decir en su participación, existe data, todavía no es suficiente para que nos permita determinar dónde están esos cuellos de botella o dónde están esas debilidades que hacen que todavía nuestra participación no sea la suficiente. Entonces, ahí tenemos que construir y tenemos un desafío importante. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que construir? Si miran hacia el lado derecho de sus pantallas, en el Plan 2025, ya encaminadas desde la humanización y la visibilización, incluyendo el concepto de liderazgo, es que lo que queremos ahora tener como motivación es mujeres líderes, comunidades fuertes, la lucha descentralizada contra la corrupción. Y en base a eso es que vamos a encaminar nuestros esfuerzos en el marco del comité. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Carmen. Tú nos has dado un panorama de lo que queremos y lo que se está haciendo desde el comité. Y creo que para aquellas personas que no nos conocen, se darán cuenta que hemos creado un espacio único en donde estamos tratando de vincular una agenda público-privada. Y de hecho el compromiso para este 2025 es que esta articulación sea más efectiva. Creemos que directoras, exministras, ministras de Estado tienen que escuchar a las directoras, gerentes generales del sector, perdón, ministras, no sé si lo dije bien, pero ministras, directoras del sector público tengan que escuchar a las CEOs, ¿no? Directoras del sector privado. Necesitamos generar vasos comunicantes, necesitamos generar también confianza, ¿no? Y es algo muy interesante que hemos también planteado en la organización, por ejemplo, con el Comité de Sector Salud, que ya viene trabajando también
eh, algunas actividades público-privadas. Así es que nosotras más que encantadas los invitamos a seguir lo que es nuestra organización, el Comité de Sector Público en general, y sumarse siempre a las propuestas reflexivas y formativas, ¿no? Y de encuentros que vamos a seguir llevando a cabo desde el comité. Muchísimas gracias, Carmen, y felicitaciones por ello. Ahora, tengo el enorme placer de presentar a la doctora Yaneiri Boyer. Yo personalmente y parte del equipo también hicimos mucho en invitarla, a traerla aquí a Women's SEO, porque su trayectoria, su compromiso con el liderazgo femenino, pero sobre todo con una carrera pública meritocrática, con todos los herramientas, todos los elementos de formación necesarios, la han destacado en su trayectoria profesional en los últimos años. Pero como tiene, digamos, un reconocimiento basado precisamente en su esfuerzo, yo quiero mencionarlo para, como forma de presentación también a su intervención. La doctora Boyer es abogada, consultora y docente universitaria. Ella, y lo menciona en su perfil de LinkedIn, que es a donde siempre me gusta recurrir porque es la forma más auténtica de cómo ve a un profesional, cómo describe su labor, y ayuda a estados y organizaciones internacionales a mejorar la calidad de vida de las personas con proyectos de desarrollo y gestión pública, gobernanza y descentralización, servicio civil, integridad e igualdad. Ayuda también a organizaciones privadas a entender cómo funciona el Estado asesorándolas. Desarrolla capacidades, conocimientos técnicos y competencias para la gestión pública desde una perspectiva interdisciplinaria, desde el derecho público, la gestión pública y para la solución de problemas prácticos. Ha tenido experiencias en el Banco Mundial, en la OECD, el CLAT, como presidenta ejecutiva del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, recordamos especialmente y le extrañamos, dicho sea de paso, y también como asesora y consultora de la alta dirección de diversas instituciones públicas. Es docente universitaria con más de 20 años de experiencia y verdaderamente, bueno, y asociada de Women's CEO y miembro del Comité de Sector Público, y es un honor poder contar con la doctora eh, Boyer en esta sesión que la consideramos casi como una masterclass por los alcances que nos proporcionará en materia de corrupción y cómo el género no incide o no incide, ¿no? En esta perspectiva tan dañina al país. Querida Yaneiri, a tu disposición. Te escuchamos. Muchísimas gracias, querida Cecilia, querida Carmen. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Espero cubrir las expectativas luego de tantos buenos comentarios que me están precediendo. Para mí es un honor y un placer estar en este espacio, formar parte de Women CEO, que es un potente equipo y una gran familia, creo yo, de mujeres comprometidas con el desarrollo de más mujeres y comprometidas además con poder generar, construir un liderazgo auténticamente femenino. Eh, bueno, para no seguir dando más introducciones, voy directo a mi presentación y también agradeciendo a todas las personas que están en este espacio, interesadas e interesados por poder conocer sobre cómo la corrupción sexual afecta a las mujeres, esencialmente, como lo vamos a ver ahora. Eh, y sin más introducciones, voy al tema. Esta foto que ven aquí, que es un poco chocante, nos lleva a contarles, si es que no lo vieron, que hace 2 meses Carla Riera, estudiante de Derecho, denunció a Rubén Villalba, coordinador de la Oficina de Gestión Patrimonial del Gobierno Regional del Callao. En Panorama, en el programa Panorama, en el programa dominical, la denunció por corrupción sexual. Ella tenía una entrevista de trabajo con quien sería su jefe, el procurador del gobierno regional, y para que consiguiera el puesto tenía que hacerle tocamientos sexuales y felaciones. Y como si esto fuera poco, y lo pueden ver en el video que está en YouTube tristemente colgado, Rubén Villalba pidió a Carla
tener relaciones íntimas por haberle hecho el favor de conectarla con dicho procurador, ¿no? Fíjense que en este caso Carla pudo negarse y aún con miedo a lo que podría pasarle, denunció. En cambio, de acuerdo a una serie de casos documentados por el Instituto Basel, María, una joven madre, jefa de hogar, cuya madre se estaba muriendo por el COVID y no tenía recursos para pagar un servicio de salud privado, accedió a la oferta de sexo por una cama de hospital. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. La corrupción sexual como problema público, cuáles son los elementos de esta corrupción sexual, cómo la combatimos y cómo la prevenimos. Si hablamos de la corrupción sexual como problema público, lo que vemos es que aproximadamente el 8% de la población peruana, de acuerdo a un estudio de percepción de la corrupción de Proética, es decir, aproximadamente 1,5 millones de personas, indica haber sido víctima o conocer a alguien que ha sido víctima de extorsión sexual. Es decir, que ha recibido una propuesta de carácter sexual para resolver algún problema o trámite en los últimos 12 meses. Esta encuesta es del 2022, publicada a fines del 2022. Según Transparencia Internacional, en su informe Género y Corrupción, la corrupción afecta de forma desproporcionada a las mujeres, especialmente a las más vulnerables y marginadas. Entonces, ¿pero qué más tenemos de la corrupción sexual como problema público? Lo que tenemos es que según Proética, según este mismo informe, 7 de cada 10 personas que recibieron algún pedido o sugerencia de favores sexuales no lo denunciaron, principalmente por temor a represalias, porque consideran que no sirve para nada o que las autoridades no hacen caso. Fíjense en la línea en la, de la derecha, en este cuadro de la derecha, como tenemos aproximadamente un 43% de personas que consideran que podrían tener represalias si es que denuncian, y como un 40% considera que denunciar no sirve para nada. Ahora, ¿cómo reconocemos la corrupción sexual o cuáles son sus características? De acuerdo a un estudio que se me encomendó, y aquí prácticamente les estoy compartiendo algunos aspectos centrales. La primera característica es un quid pro quo, ¿ya? Es decir, es un intercambio, ¿no? Es decir, un favor sexual a cambio de una actuación de un servidor público o de la prestación de un servicio, ¿no? Es claramente un intercambio. El segundo elemento es que, por un lado, tenemos un abuso sexual, una conducta de violencia sexual por parte de un servidor público, y por otro lado tenemos un acto de corrupción en toda regla, es decir, un abuso de poder o un uso indebido del poder para beneficio propio o para beneficio de terceros. Y como lo hemos visto claramente en la historia con la que inicié mi presentación, ¿no? Lo tercero que tenemos es que, a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de violencias contra la mujer, como la violación, por ejemplo, la corrupción sexual, en la corrupción sexual lo que tenemos son mecanismos de coerción psicológica, ¿no? Es un servidor público o alguien que se hace llamar servidor público diciéndole a mujeres, mira, ¿no? Digamos, tienes este problema, yo te puedo ayudar a solucionarlo, una suerte de camino manipulador para poder obtener esa moneda de cambio, ¿no? Lo cuarto, y esto también está documentado por el Instituto Basel, en un estudio bien interesante, es que el factor que dispara la posibilidad de que ocurra la corrupción sexual es la vulnerabilidad. Es decir, personas en pobreza, en inseguridad, bajo nivel de alfabetización, las discapacidades, los distintos tipos de discapacidades, la carencia de estado legal, la xenofobia, la impunidad. Como ejemplo tenemos el caso de María y su mamá, que estaba en esa condición de vulnerabilidad, ¿no? Y en quinto lugar, también nuevamente documentado, es que la corrupción sexual afecta en su mayoría a las mujeres, ¿no? Y tiene como sustento una cultura del machismo o discriminación por razones de género,
que para el tema que nos convoca, considera el cuerpo de las mujeres como una moneda de cambio. ¿Mm? Ahora, ¿cómo combatimos la corrupción sexual? Este estudio digamos, se acotó, se restringió a la administración pública y lo que pasa digamos, en la administración pública desde las autoridades públicas para poder combatir. Así que a eso estarían orientadas estas primeras recomendaciones. Lo primero es la importancia de poder informar, que se informe sobre las características de la corrupción sexual y cuáles son los canales de denuncia. Eh, Probablemente ustedes conocen, ¿no?, que la corrupción sexual no es un delito que ha sido establecido específicamente como tal en el Código Penal, pero sin embargo sí está establecida la comisión de actos de corrupción y específicamente el cohecho pasivo, ¿no? Entonces es bien interesante tener claridad sobre los elementos que hemos enunciado hace un momento, porque para algunas personas esto no está tipificado, en consecuencia no es delito, en consecuencia de qué persecución me estás hablando, ¿no? Y esto, lo que les digo es producto de reflexiones que tuvimos con con los oficiales de integridad, los OI, ¿no?, a partir de este estudio que se me encomendó, ¿no?, donde ellos y ellas, en un grupo focal, mencionaban que nunca habían oído hablar de corrupción sexual, que si alguien denunciara este tipo de conductas, considerarían que es hostigamiento, solamente hostigamiento, y en consecuencia los oficiales de integridad no tendrían nada que ver y que eso corresponde a las secretarías técnicas de los disciplinarios en las entidades públicas, ¿no? Y fue bien interesante reflexionar con ellos y ellas sobre cómo este es un acto de corrupción en toda regla y que lo tienen que atender. Fíjense lo importante que es la visibilidad de llamar a las cosas por su nombre y apellido e informar, para empezar, a las propias autoridades públicas en todas las entidades de gobierno de que este es un problema público, que es un delito y que tienen que tramitarlo como tal. Y en ese sentido, para el caso de eh, los oficiales de integridad, tienen que registrar este tipo de denuncias como actos de corrupción. En segundo lugar, tenemos a las oficinas de recursos humanos y las secretarías técnicas del disciplinario en relación al hostigamiento sexual. La corrupción sexual no ha sido visibilizada como un tipo infractor, ¿no?, en la vía administrativa disciplinaria de forma específica, pero sí como una conducta que se encuentra en el 85K de la Ley del Servicio Civil, que se castiga a través del procedimiento disciplinario por hostigamiento sexual. Y es posible denunciarlo ante la Fiscalía por cohecho pasivo, por el delito de cohecho pasivo. Y esto significa que es importante que las instituciones muestren en los contenidos de importantes sentencias y precedentes de la Corte Suprema sobre el tratamiento que se ha dado a esta conducta en la vía penal, ¿no?, y cómo se le está castigando en la vía penal. En segundo lugar, está mejorar las reglas del disciplinario. Y a esto me refiero con dos puntos que son importantísimos. A todos los que hemos estudiado Derecho, a todos quienes hemos estudiado Derecho, nos dicen que en los procedimientos sancionadores los denunciantes son solamente terceros colaboradores de la administración y que no son parte de los procedimientos. ¿Esto qué significa? Que si yo denuncio a un sujeto en la administración pública por cobrar una coima para poder favorecer a una empresa en un concurso público, yo soy una tercera colaboradora y me dan las gracias y me informan como mucho de qué es lo que están haciendo como mi denuncia y nada más, ¿no? Pero claro, eso es distinto a que si yo estuviera denunciando, yo, Yanir Boyer, denunciando por corrupción sexual o por hostigamiento sexual, en el sentido de que es una forma de violencia que me afecta directamente a mí, y si soy servidora pública, con mayor razón, porque el sujeto que me ha violentado todavía está en la entidad y la veo permanentemente. Y si soy ciudadana a través de actos de corrupción, pues la indignación que me causa que alguien esté allí y que me haya afectado. Entonces, lo que es claro es que las víctimas tienen que tener legitimidad para participar en los procedimientos, presentar pruebas, incluso apelar si es que en primera instancia se le impone una sanción irrisoria, porque sí, estimados y estimadas, a veces los agresores reciben sanciones de suspensión de un día, de 2 días, y como solo los servidores públicos pueden apelar al Tribunal de Servicio Civil,
Entonces, ¿para qué voy a apelar la sanción de suspensión de un día, ¿no? Ya con eso me quedo calladito y aguanto el temporal, ¿no? Y la víctima no puede hacer nada, ¿no? A pesar de que es una falta que es sumamente grave y que tendría que ameritar restitución. Entonces, pero no solamente eso, también tendría que tener legitimidad para participar en estos procedimientos el Ministerio de la Mujer, la Defensoría o el Minedo. Si no recordemos lo que ha pasado con nuestras niñas en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, y cómo seguimos viviendo un estado de impunidad, no solamente en términos de las políticas públicas que se tendrían que hacer para poder erradicar a estos miserables, a estos docentes miserables, sino también a nivel de los disciplinarios, los trámites, cómo van, quién persigue los expedientes, si por lo menos la Defensoría, el Minedo y el MIN se pusieran las pilas y sobre todo si tuvieran legitimidad para obrar, otro podría ser la situación. Y además, quienes estamos en el Estado sabemos la importancia de que los locadores también sean perseguibles como agresores en un disciplinario. Actualmente no lo son, porque son locadores, ¿no? Son contratos de carácter civil, no son de carrera, no son regímenes laborales del Estado. Entonces, pero sin embargo, el número de locadores que están trabajando en el Estado, más allá de tecnicismo jurídico sobre vínculo laboral, es un montón, ¿no? Es un número enorme, ¿no? Y también son agresores. El siguiente punto tiene que ver con las oficinas de integridad, que tienen que adoptar pronto medidas preventivas y de protección, remitir los casos a la Procuraduría, las secretarías técnicas del disciplinario, impulsando los procedimientos oportunamente, las autoridades del PAT con castigos ejemplares, sin aceptar injerencias del titular de la entidad, sin sesgos de género, luego hablaremos un poquito sobre este tema, y para el caso del Tribunal del Servicio Civil, es importante que pueda adoptar criterios claros sobre cómo interpretar la corrupción sexual, sobre cómo las entidades públicas tendrían que castigar este tipo de situaciones, porque a veces las entidades públicas no saben cómo, ¿no? No saben cómo o tienen miedo de que el tribunal les declare nulas sus resoluciones. Me tocó revisar unas 175 resoluciones del 2023 y 2024 del Tribunal del Servicio Civil por hostigamiento sexual. Y de todas estas de hostigamiento sexual solamente encontré 13 relacionadas a casos de corrupción sexual. Y lo que encontré fue casos espeluznantes, sobre todo de tocamientos indebidos contra niñas, ¿no? Donde se condiciona la aprobación del curso, que la menor acepte tocamientos sexuales, ¿no? En varias resoluciones. Y en el caso de adultas, amenazas de no renovación de contratos, a pesar que son jefas de hogares, o como el caso que me pareció ya paradójico, de, llamémosle María, ¿no? De María, que recurre al programa Aurora a denunciar que su pareja la estaba violentando, y el abogado del programa Aurora le pide que mande fotos de ella desnuda para poder ayudarla a impulsar su caso ante el Poder Judicial. No sé, pues un agresor defendiéndola respecto de otro agresor, ¿no? Cosas paradójicas, que en ese sentido importa que haya claridad en que el consentimiento del favor sexual en este tipo de casos es viciado, ¿no? Y que se produce de forma contraria a la voluntad de la víctima, porque ésta se encuentra en situación de necesidad. ¿Mm? Ahora, eso en cuanto al combate. ¿Cómo prevenimos la corrupción? Desde el Estado, con una clara voluntad política, ¿no? Y creo que todos los que hemos sido funcionarios, funcionarias, o ex funcionarios, funcionarias, actualmente, ministras, ministros, ¿no? Podemos generar o ayudar a contribuir a que se genere voluntad política. Y eso es súper importante, porque sin voluntad política no se hace nada en el Estado, ¿no? Sin considerar que algo es prioritario, no se hace nada, porque hay 10.000 cosas que hacer, ¿no? Y en segundo lugar, creo que, y aquí me voy a detener brevemente porque esto obedece a algo que he trabajado revisando mucha documentación, es sobre la importancia de una estructura de gobernanza diseñada para poder detectar, para promover la denuncia
y para poder monitorear qué pasa con estos casos y ver que, si se está castigando o no. Y en ese sentido, o sea, digamos, lo que tenemos actualmente es que tenemos varias entidades que combatan la corrupción sexual en la administración pública, entre ellas Servir a través de sus áreas de Estado sin acoso, de su área de fiscalización, del Tribunal del Servicio Civil, eh, la Secretaría de Integridad Pública a través de sus oficiales de integridad, de sus oficinas de integridad, el Ministerio de la Mujer, bueno, aunque la verdad ellos mencionaron el Ministerio de la Mujer estaba un poquito ausente en este tipo de temas, eh, los tribunales de carreras especiales, los tribunales de la policía, los tribunales del INPE, ¿no? Los tribunales administrativos que ven disciplinarios de carreras especiales. Pero sin embargo, todos están de forma, como lo ven ustedes en el gráfico, un poco atomizada, ¿no? Compartimentalizada, a pesar de que cuentan con escasos recursos para poder desarrollar este tipo de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se propone en este estudio? ¿No? Que haya un liderazgo transversal a partir de la Secretaría de Integridad Pública, donde pues se busque cadenas de valor público, que para decirlo en síntesis, y creo que probablemente de lo más importante, es romper el silencio estadístico. ¿No? La encuesta proética que les mencioné al inicio de este trabajo es una encuesta de percepción, ¿no? Pero cuando ya vemos en vivo y en directo las datas, ¿no? Los sistemas de información que tienen cada una de estas autoridades, lo que encontramos es que no hay un registro específico de casos de corrupción sexual. Entonces hay que ir revisando resolución por resolución, ¿no? Caso por caso, hablar con la gente para poder saber si recuerdan y poder, dentro del mar de documentos, por dónde encontrar. Entonces, claro, no podemos resolver algo que no existe, ¿no? Si para la estadística estatal no existe, entonces, ¿cómo se va a resolver algo que no existe como problema, que no se visibiliza como problema? Pero claro, no es que no exista, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Eh, de hecho, en Naciones Unidas, antes la corrupción sexual no era una categoría de violencias, de las series de violencias que existen contra la mujer desde el Estado, pero digamos desde hace unos pocos años atrás ya se ha reconocido como un ítem específico y con criterios para que los estados la combatan. Así de importante es, pero en nuestro estado aún no se visibiliza, ¿no? Entonces, y en ese sentido, creo que es sumamente importante, para no aburrirlas con tanto detalle, la importancia de que los distintos sistemas de información, primero, exista esa categoría y en segundo lugar que interopere, ¿no? La data de las oficinas de integridad, del Tribunal del Servicio Civil, del registro de sancionados en primera instancia, la data de supervisión de Servir, de estado sin acoso de Servir, de los disciplinarios de las carreras especiales, para poder saber realmente a todas luces cómo se está abordando esta problemática de nuestro país y qué hacer. O sea, con la información podemos tomar decisiones, sin información difícilmente podemos tomar una decisión lúcida en el Estado, ¿no? Y desde el sector privado y la sociedad civil y de las organizaciones internacionales también poder generar incidencia en este tema, ¿no? Ahora, el segundo nivel es desde las instituciones públicas. ¿Cómo prevenimos la corrupción sexual desde las instituciones públicas? Bueno, voluntad política desde la cabeza. Eso también siempre va a ser importante. Si el ministro o ministra, digamos, lo tiene como la prioridad 8.000, entonces definitivamente no se va a llevar a cabo, ¿no? Y esto va de la mano con culturas y climas institucionales de cero tolerancia a la corrupción sexual o a las violencias e inequidades contra las mujeres. Si el ministro, por ejemplo, o el viceministro está llamando a las autoridades del disciplinario para que le perdonen la vida a uno de sus colegas, ¿no? De la entidad, entonces definitivamente se está mandando la señal que este tipo de violencias son totalmente permitidas y que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, la cultura y clima institucional son súper importantes, que desde la cabeza, desde las cabezas de los ministros, viceministros, secretarias generales, se dé el claro mensaje de que las instituciones no van a tolerar este tipo de conductas, ¿no? Y creo que un elemento crucial
tiene que ver con la educación, la capacitación, que nuestra querida Carmen también lo mencionaba en su intervención, ¿no? Y para el tema que nos convoca, capacitación en género e interseccionalidad, cómo aplicar el enfoque en sus funciones y vida cotidiana, y recordar el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fíjense, porque jurídicamente también está estipulado, de aplicar enfoques de género en denuncias de violencia contra las mujeres. Y el caso emblemático es el caso Campo Algodonero contra México, donde la Corte Interamericana claramente señala que en todos aquellos casos de denuncia de violencia contra mujeres tiene que aplicarse el enfoque de género. Entonces, y esto es interesante, porque muchas veces los servidores y servidores públicas, y lo digo porque he hecho varios grupos focales sobre esto, señalan, cuando se les pregunta por el enfoque de género, algunos mencionan que es una ideología, algunos dicen que bueno, sí es importante, pero que no lo aplican en sus funciones diarias. eh, y la pregunta es, ¿pero por qué no lo aplican? Bueno, dicen algunos, ¿no? Porque tenemos que ser totalmente objetivos cuando resolvemos los casos, ¿no? Entonces no podemos incorporar temas subjetivos, ¿no? Otros dicen, "Oh, no, porque en el Estado tenemos que obedecer la ley. Y la ley no nos dice que apliquemos el enfoque género. Si no nos lo dice, no lo aplicamos, ¿no? Entonces tenemos que ser neutrales, nos dicen otros, ¿no? También tenemos que tener en cuenta al pobrecito agresor, que tiene derechos, ¿no? Y en ese sentido no podemos aplicar criterios que puedan generarle indefensión. Fíjense, en ese sentido, lo importante que es la educación y capacitación, pero, ojo, aplicada. Creo que parte también de este estudio que les comento, que tuve el honor de desarrollar, también me lleva a concluir que tiene que tener este tipo de capacitaciones, una clara aplicación a qué cosa hacen, a cómo ellos lo pueden aplicar en sus casos, en sus funciones, desde quién corta la torta en los cumpleaños de la oficina, ¿no? Eh, ¿quién corta la torta? ¿No? ¿Quién corta la torta? ¿No? ¿Quién es la que planea este tipo de cosas? ¿No? Entonces, esto creo que es súper importante. Y aquí me detengo brevemente, porque producto de este estudio me tocó impartir algunos talleres con secretarías técnicas y, y con oficiales de integridad. Y aquí van mis principales reflexiones, ¿no? Una de las cosas que vi, o una de las preguntas que se les formuló es, ¿crees que las decisiones que tomas en tu día a día son totalmente imparciales? Y esto de cara a los sesgos inconscientes, ¿no? Sobre todo a todos aquellos que me decían, no, somos objetivos. Nosotros somos abogados, somos abogadas y somos objetivos, ¿no? Aplicamos la ley es la ley, ¿no? Y claro, eh, pero fue interesante sus reacciones cuando, por ejemplo, les compartí una tesis, es una tesis, no sé si es de maestría o doctorado, pero está en línea, la pueden buscar, sobre cómo se lleva a cabo la selección en las orquestas sinfónicas estatales, ¿no? Y está bien documentado porque allí por muchos años, por décadas, incluso hay un documental en Netflix al respecto, las mujeres no eran admitidas o eran muy poquitas y en ciertos instrumentos. Para ciertos instrumentos de las orquestas, esencialmente eran hombres porque de acuerdo a quienes seleccionaban, ¿no? Que eran además grandes autoridades en dicha temática, decían, mira, nosotros somos objetivos, somos totalmente objetivos, y qué pena, pues, bueno, que haya mujeres que postulan y que no sean seleccionadas, ¿no? Entonces se hizo un experimento de poder colocar una sábana negra, o una manta negra enorme en la sala donde se iba a llevar a cabo la selección, y estaba el comité seleccionador, y las personas que ingresaban a ser evaluadas estaban del otro lado de la cortina, e incluso se les daba instrucciones específicas de que fueran en zapatillas o que entraran descalzas, para que, porque incluso los tacones ya, el tic, 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 ¿no? El tacón ya nos deja ver, nos deja entender que podría ser una mujer, ¿no? Y fue interesante cómo se obtuvo por resultado con estas pruebas ciegas que el número de mujeres, sobre todo en ciertos instrumentos donde históricamente no habían estado, comenzaron a estar, ¿no? Entonces, no eran totalmente objetivos, ¿no?
También podemos ver, también pudieron evidenciar con algunos ejercicios y videos, cómo frente a los liderazgos femeninos reaccionamos de distinta manera que a los masculinos. Como si una mujer, una directora, una viceministra, ¿no? Que toma decisiones rápidas, que es directa, que no se va con medias tintas o que trata de ser totalmente ejecutiva, ¿no? Se le dice que es súper dramática, que está en sus días, que es una mandona, que es una malfollada, ¿no? Y un largo etcétera de comentarios que creo que en los cuales ya no abundo porque todos aquí los conocemos. Pero lo importante es reconocerlo, ¿no? Reconocerlo que actuamos así y que frente a las mismas circunstancias no aplicamos los mismos adjetivos calificativos a los hombres, ¿no? O no esperamos, respecto al mismo cargo, no esperamos lo mismo de las mujeres que de los hombres. A las mujeres siempre se les exige más, ¿no? Sobre todo si son madres de familia, ¿no? Siempre se les va a exigir más, ¿no? Y bueno, y ahí ya no abundo en los temas de cuidado, porque eso nos da pues para las políticas de cuidado, porque eso nos da para otro webinar. Pero en todo caso, creo que el último ejercicio fue incluso más elocuente, ¿no? Frente a las denuncias por corrupción sexual o por hostigamiento sexual en general, ¿no? Entonces, donde tenemos comentarios que son claros, que los podemos, creo que probablemente más de ustedes podrá identificarse o lo habrá escuchado más de una vez, ¿no? Mira cómo viste, tiene pinta de jugadora, seguro quiso y ahora lo denuncia, ¿no? Oye, decir es de la selva, allá todas las mujeres son calientes y andan buscando marido, ¿no? Es venezolana, ¿no? Esa chica que está denunciando es venezolana, ¿no? Mírala, seguro lo denuncia porque quiere su visa o porque quiere plata, ¿no? Sesgo de género y de xenofobia. Fíjense este sesgo geográfico y de género, ¿no? ¿Cómo lo va a denunciar? Ay, pobrecito, va a dañar su reputación, ¿no? O esa chica ha denunciado a Pedro, desde que llegó, esa chica me da mala espina, ¿no? O es mentirosa, ha mentido varias veces, seguro que aquí también está, ¿no? Sesgo de comportamientos anteriores, más sesgo de género, ¿no? Es una trepa, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Es una trepa, es una trepadora, o lo hemos escuchado, perdón, hemos escuchado, ¿no? Denuncia para que no la voten o para que le renueven el contrato CAS. De hecho, por ejemplo, este comentario salió en los grupos focales, ¿no? Comentarios diciendo, ah, no, pero esa quería que le renueven el contrato CAS, ¿no? El que puede ocurrir, ¿no? El punto es que podamos estar en condiciones de evidenciarlo y no prejuzgarlo, ¿no? Y el último, mi favorito, ¿no? Cuando dices, no, Juan, Pedro, ¿cómo, no? Es un hostigador, ¿estás segura? Debes haber malinterpretado su actitud. Él es un compañero cariñoso, es un buen padre de familia, ¿no? No, te has equivocado, ¿no? Seguro te has equivocado, ¿no? Seguro estás malinterpretando. ¿No? Somos locas, ¿no? Cuando denunciamos ese tipo de cosas, ¿no? O vamos queriendo haciéndole daño a la gente. Pero bueno, en fin. Entonces, fíjense que ese ejercicio fue bien interesante en términos de poder ser conscientes de este tipo de sesgos y cómo eso influye en nuestra condición de servidoras públicas y sobre todo de servidores públicos, ¿no? Y esto es importante porque cuando en el Estado se habla de género y de inequidades, ¿no? Por razones de género, se habla, digamos, automáticamente el mecanismo defensivo es generar muchas fobias frente al tema, ¿no? Entonces, por eso sí es bien importante hacer esta suerte de desdoblamiento de qué es lo que realmente pasa en la realidad, ¿no? Ahora, y esto nos lleva, además, a que los servidores y servidoras puedan ser conscientes que incluso en su vida cotidiana pueden combatir los sesgos de género y en ese sentido pueden combatir las iniquidades y además poder poner barreras naturales frente a la corrupción sexual, ¿no? Entonces, como incluso con carteles, pueden ser con carteles, con simples carteles. Yo recuerdo haber visitado la ENAP de Brasilia, ¿no? Y cómo íbamos viendo por todos lados, ¿no? Así como esos carteles que encontramos en el baño, ¿no? Todo lo dicen, ¿no? No orines fuera de la taza, ¿no? Carteles con mensajes claros sobre la cero tolerancia a las violencias contra la mujer o la promoción de conductas de equidad de género, ¿no? Entonces, nuestra edad no nos limita, no opinamos sobre el cuerpo ajeno, mi orientación sexual no te incumbe, ¿no?
Entonces, también es importante. Me falta poco, ¿cómo prevenimos la corrupción sexual? Creo que aquí es también crucial tomar nota, sobre todo porque muchas de quienes estamos aquí podemos estar ahora mismo en el sector privado, ¿no? Ser ciudadanos, ciudadanas, además de servidores públicos. Y creo que el primer punto es luchemos contra el metasesgo. ¿No? Luchemos contra el metasesgo, ¿no? Pensar que, es decir, pensar que somos totalmente objetivos, sobre todo cuando no hemos tenido algún tipo de entrenamiento en temas de género, ¿no? La interseccionalidad y todas las brechas de oportunidades que existen en función a precisamente los roles asignados a mujeres y a hombres históricamente, ¿no? Que tampoco me detengo aquí, creo, doy por sentado que hay una mirada teórica previa, pero creo que eso es importante, sobre todo cuando valoramos los testimonios de las víctimas, ¿no? O sea, digamos, por favor, créele, y si no le crees, haz el esfuerzo, ¿no? Porque, digamos, activar la escucha activa y la empatía es súper importante como un primerísimo paso para combatir la corrupción sexual, y esto para todos y todas. O sea, no podemos pelear por algo en lo que no creemos, ¿no? Entonces, eso creo que es importantísimo. Y en segundo lugar, poder recordar que el comportamiento corrupto es por naturaleza un acto oculto o clandestino, ¿no? Denunciar o reportar corrupción supone un riesgo. Y en el caso de la corrupción sexual, con mayor razón, porque las mujeres se arriesgan a ser tratadas como fáciles o como prostitutas. Y eso también está documentado en un estudio interesante del Instituto Basel. Y en ese sentido, las mujeres tienen menos probabilidades de pensar que pueden reportar sin sufrir algún tipo de represalia, ¿no? Entonces, también como ciudadanía tenemos que exigir castigos ejemplares. Pero claro, esto lo conectamos con la importancia, sobre todo desde la empresa privada o desde las organizaciones de cooperación internacional, poder generar alianzas con el Estado para poder orientar, promover a que el Estado mejore la información y que se rompa el silencio estadístico, ¿no? Tenemos que visibilizar que esto ocurre en todo el mundo, ¿no? Y en el Perú también está ocurriendo y solo lo conocemos cuando nos enteramos por Panorama, Cuarto Poder o las noticias policiales del día a día, ¿no? Y también dentro de estas alianzas importa mucho pedirle al Estado mayor educación y capacitación para servidores públicos, ¿no? En esta materia. O sea, el Estado no invierte o invierte poco. Bueno, Servir ha desarrollado algunas iniciativas interesantes, pero sí importa que esto se convierta en un componente cultural y obligatorio, porque estamos hablando del 50% de la población de este país y del mundo, que está en riesgo de tener este tipo de afectación. Y creo que el quinto, y también súper importante, es que promovamos que más mujeres lideren instituciones públicas por más derechos para las mujeres. ¿En qué sentido? O sea, no para promover desigualdades, ¿no? Pobrecitos hombres, no, 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 no. No, estamos hablando de este tipo de situaciones donde las mujeres se ven más afectadas y que otras mujeres pueden conocer y promover su desarrollo, ¿no? Y un poco el cierre de estas brechas de afectación, ¿no? Creo que Paola Bustamante está en este espacio. Ella viene liderando de la Escuela de Gestores un programa con idea con alcaldesas, ¿no? Para poder mejorar el mentoreo de alcaldesas, perdón, mejorar el liderazgo de las alcaldesas. Tengo el honor y el lujo de ser mentora de ese programa, pero una de las principales reflexiones que me genera es, ¿saben cuál es el porcentaje de mujeres alcaldesas que existe en el país? De las 2.000 entidades públicas, de los casi 2.000 municipios que hay, solamente es un 5%, ciento y poco de alcaldesas, ¿no? Solamente es un 5%. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? No votamos por mujeres. ¿Por qué no votamos por las mujeres? ¿Por qué no apostamos por ellas? ¿No? ¿Por qué cuando somos ministras o viceministras o directivas
no buscamos también darle las mismas oportunidades a hombres y a mujeres para ocupar cargos directivos, ¿no? Sobre todo en los puestos de confianza, ¿no? Creo que esos son señales potentes que también nos llevan a contribuir contra este flagelo. Esto quiere decir que todas y todos podemos hacer algo, todos y todas podemos hacer algo desde nuestros espacios, porque creo que lo más importante es poder ponernos las gafas del género, las gafas en el sentido de ser conscientes que existen estos problemas que afectan esencialmente a mujeres y que no pueden ser tratados de la misma manera que cualquier otro problema, que tiene que ser tratado de forma diferenciada, con acciones concretas, con acciones visibles, ¿no? Con mensajes claros, mensajes potentes, pero sobre todo con mucha empatía, porque solo de esa forma vamos a poder procurar que el 50%, que la totalidad del 50% de la población mundial tenga los mismos derechos que el otro 50% y así también seguir construyendo liderazgos auténticamente femeninos y reconociendo su enorme valía. Muchísimas gracias. Espero que les haya sido de utilidad lo que les he compartido el día de hoy sobre corrupción sexual y que, y que pueda ayudarles además en el trabajo que desarrollan. Quedo atenta a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Yaneri, por excelente presentación. Creo que han sido cifras, información muy clara. Nos queda un largo trabajo por hacer y de hecho creo y que esta conversación cierra con broche de oro los 16 días de activismo que hemos tenido en concordancia con el mandato de Naciones Unidas para atender lo que es la violencia contra las mujeres, ¿no? De hecho, la exposición se ha centrado mucho con datos que nos quedamos para poder sacar distintos mensajes en nuestras redes, porque es inaceptable lo que se viene dando. Y todo esto parte todavía de una marcada primacía cultural que hace que se normalicen situaciones que dañan, degradan, ¿no? Y por supuesto afectan a las mujeres de un género frente a otro, ¿no? Entonces, muchísimas gracias sobre todo por el mensaje final que nos has dado del compromiso que tenemos todas y todos en el ámbito de influencia que tenemos para revertir esta situación y por mí muy agradecida por la información y la presentación realizada. Carmencita, por favor. Gracias, Eddie. Bueno, muchísimas gracias, Yaneri. Justo en mi presentación yo lo que mencionaba era la falta de data, ¿no? Y creo que tú has evidenciado bastante bien. Y otro elemento importante también es el fortalecimiento de capacidades de nosotros como servidores públicos. Si bien has mencionado los casos de la Oficialía de Integridad, ¿no es cierto? El tema de las secretarías técnicas, creo particularmente, y lo hemos conversado a nivel de comité, que debe ser un tema que debemos atacar de manera transversal. O sea, no debemos estar esperando la situación de que se presente el curso, porque ya de hecho creo que la inteligencia artificial y el Internet nos ayudan a que los cursos se nos presenten a nosotros y no necesariamente estarlos buscando. Así que fortalecer las capacidades nos va a llevar a mucho, también evitar y mitigar eso que llamabas tú del metasesgo, ¿no? El metasesgo que está formado por lo que también muchos coaches llaman modelos mentales o aquellas cosas que me llevan a mí a considerar que mi percepción es mi percepción y no necesariamente tiene que coincidir con la tuya. Y si no coincide, pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? Tú bien nos los has evidenciado. Muchas gracias también a todos y todas por su participación y bueno, ya nos vemos el próximo año. Vamos a seguir conectados con estos temas que creo que van a ayudarnos a que como funcionarios y servidores públicos podamos hacer mucho mejor las cosas. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, adiós. Muy amable.